desde bastante antes de la construcción de la torre. Vamos a empezar por Noé. Supongamos que ya hubo el diluvio, que ya Noé construyó el arca, que ya desembarcó en el Ararat, etcétera, etcétera. Pero Noé fue el primer hombre que plantó una viña, digo yo sin escucharme demasiado. Usted decía que Noé fue el primer hombre que plantó una viña. Sí. ¿Se escucha ahora? No, no se escucha. Vamos a suprimir este desagradable aparato. Vamos a ir con... Acérquemelo, por favor. Bueno, ¿se escucha ahora? Sí. Empiezo de nuevo para los de la televisión. Esto edítenlo. Torre de Babel. Pero empezamos mucho antes. Noé. Bueno, ¿cómo es esto? Es la famosa confusión de lengua. ¿Qué pasa? Vamos... Es la gente que no pudo ingresar, Alejandro, me imagino. Sí, bueno, pero... Tengan un poco de paciencia los muchachos de la radio. No le digo a los muchachos de la televisión porque esto lo editamos, pero vamos a tratar de hacerlo bien, si se puede. ¿Estamos listos? No parece, ¿no? No parece. Bueno. Noé fue el primer hombre que plantó una viña. No, vamos a poner un disco, por favor, y si... No, está bien, si se puede hacer el programa lo hacemos, y si no se puede, pues ponemos unos discos, y tan amigos nos vamos a ver cómo tiran cohetes, que ahí no es necesario hacer silencio. Adelante. Y cuando estaba plantando la viña, nuestro amigo Noé, se le acercó Samael, que no era otro el que le dije, y le propuso compartirla con él. Vamos, el espíritu maligno. Y Noé accedió, y ya va a compartir la viña, total, y si alcanza para todo no hay que atropellar. Pero Samael mató un cordero y lo enterró bajo una vid, y después hizo lo mismo con un león, y después con un cerdo, y después con un mono. De modo que las vides se nutrieron con la sangre de esos 4 animales. Y en consecuencia, aunque un hombre sea menos valiente que un cordero antes de probar el vino, después de beber un poco se jactará de ser fuerte como un león, y si sigue bebiendo se convertirá en un cerdo, perdón, de la mesa puesta, y si aún bebe se parecerá a un mono. Y eso fue lo que le sucedió a Noé, que, digámoslo de una vez, fue el primer kurda de la historia. Efectivamente. Bebió el vino de aquellas vides contaminadas por la malicia de Samael, y pues entonces se encurdeló. Y vino a quedar completamente desnudo, sin que él supiera bien cómo, en su tienda. Y entra uno de sus hijos, Cam. Saben todos los que hacen palabras cruzadas, que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Aparece Cam, y lo ve desnudo, y encurda a Noé. Ahí medio, ¿qué hacer, hermano? Y salió corriendo a buscar a sus otros 2 hermanos, a Sem y a Jafet. Y Sem y Jafet primero se taparon con unos mantos para no ver la desnudez de su padre, y después, sin verla, la cubrieron. O sea que no lo vieron al padre desnudo. El único que lo vio fue Cam, digo yo. Bueno, Noé se enojó con Cam por haberlo visto desnudo. Y lo maldijo. Parece demasiado, ¿no? No era para tanto después. No era para tanto, después que a uno lo vean desnudo, ¿qué tiene que ver? Pero a Noé mucho no le gustó eso, y al hijo que lo había visto, a Cam, lo maldijo y maldijo también a sus descendientes. Le dijo, tus nietos serán negros como la noche, y el cabello de esta gente será ensortijado y sus ojos enrojecidos, y porque tus labios se burlaron de mi desnudez, los de ellos se hincharán, y porque descuidaste mi desnudez, ellos mismos andarán desnudos. Y así explican los muchachos el origen de la raza negra, endilgándole además injustamente unos pecados que desde luego no son privativos de ninguna raza. Bueno, Noé quedó... Bueno, no se puede, sí, no. Lo siento mucho, yo lo siento mucho por ustedes que han venido, y más lo siento por la gente que está oyendo la radio, pero realmente es muy difícil, digo sin que nadie se haga el menor eco de mi palabra. Vamos a seguir haciendo un programa musical, lo lamento muchísimo. Y lo lamento muchísimo, no lo puedo
hacer un programa así. No se puede. Este no es un programa que se puede hacer sin estar pensando. El mejor homenaje que le podemos hacer es utilizar nuestra modesta capacidad de pensar. Si no es posible esto, pues hagamos otro tipo de programa acorde con la actitud de la concurrencia, que no varía en absoluto, de manera que vamos a la música. Lo siento mucho, muchachos, pero yo así no puedo. Y lo siento mucho. Atención y de cortesía por parte de la gente que está acá adentro. Simplemente como hay mucha gente que quiere entrar, está afuera, y lo que se oye aquí es el murmullo de, digamos, las discusiones que hay con los muchachos de seguridad, que dicen no hay más lugar, y que afuera dicen, ¿cómo no hay se quedan ahí? Y como este es un lugar un poco inadecuado para tanta gente, bueno, entonces se oye un murmullo que no es el murmullo común de una sala que está participando en el programa, sino un murmullo ajeno al programa. Tampoco nos molesta a los chicos que pasan por ahí, que naturalmente gritan y saludan. Bueno, esto está bien. Pero bueno, se produce una distracción que es mala para uno y para ustedes también. Vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, ¿dónde estábamos, che? Yo me olvidé. No había plantado una viña, se había mamado finalmente. Se había mamado. Y el hijo Cam lo vio desnudo. Y entonces él se enojó con Cam y lo maldijo y le dijo que los hijos iban a salir todos morochos y con el pelo ensortijado. Y la explicación del nacimiento de la raza negra. Pero acá hay otro punto. Parece que en ese episodio, y ahora que estamos solos, podemos decirlo, Noé quedó incapacitado para el acto marital. A raíz quizá de un chiste que le gastó su hijo Cam, o quizá su nieto Canaán, el hijo de Cam, no sé. De todos modos, Noé quedó incapacitado para el acto marital, vivió 350 años más, pero eso no es vida, Alejandro. Eso no es vida. Ahora sus hijos, Sem, Jafet y el maldecido Cam, se fueron por ahí. Y sus descendientes empezaron a saltar de un país a otro, trasladándose poco a poco y lentamente hacia el este. Y por fin llegaron a una llanura, en la tierra de Cinear, y dijeron, muchachos, vamos a hacer ladrillos y vamos a cocerlos al fuego. Y se sirvieron de los ladrillos como si fueran piedras. Y además utilizaron el betún que cundía en esas regiones como cemento. Y después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad, y en esa ciudad haremos una torre cuya cúspide tocará los cielos. Otros dicen que en realidad el constructor de la torre fue Nimrod, un famoso cazador que antes ya había tenido ocasión de fundar otras construcciones importantes. Se decía que habiendo dominado a los descendientes de Noé, había construido una fortaleza en una roca redonda y había colocado en ella un gran trono de madera de cedro, en el que se apoyaba un trono de hierro, y en el trono de hierro se apoyaba uno de cobre, y en el de cobre se apoyaba uno de plata, y en el de plata se apoyaba uno de oro, y sobre el trono de oro había una enorme gema, y sobre esa gema se había instalado el propio Nimrod como una divinidad, exigiendo el homenaje universal. Ese era Nimrod. El padre de Nimrod era un señor Cus, que era hijo de Cam, o sea que era nieto de Cam Nimrod. Y Cam parece que amaba mucho a Cus, y en secreto le había dado las vestimentas de piel que Dios había hecho para Adán y Eva. Con lo cual el oficio más viejo del mundo, como hemos dicho varias veces, no era el que todos ustedes piensan, sino el desastre. En realidad esos vestidos debieran haber sido heredados por Sem, pero Cam se los afanó. El caso es que lo tenían Nimrod, y esos vestidos pues daban fuerza y habilidad al que los poseyera. Años después estalló una guerra entre los hijos de Cam y los de Jafet. Nimrod tomó partido por los hijos de Cam y se hizo rey. Lo coronaron rey. Y ahí viene el orgullo de Nimrod. Erigió ídolos de piedra y de madera que el mundo entero tenía que adorar. Su hijo Mardón era todavía peor que él. Y Nimrod y Mardón erigieron la torre en rebelión contra Dios. Me vengaré de él, dijo Nimrod, por haber ahogado a mis antepasados. Se había quedado con la sangre en el ojo con Dios por aquello del diluvio. Y si enviase otro diluvio, dijo el tipo en la cumbre de su soberbia, mi torre será más alta aún que el monte Ararat y nos mataremos de risa ahí arriba. No dijo nos mataremos. Se han matado y no de risa. Ahí nació ese refrán. Sí, se proponían atacar al cielo en realidad por medio de la torre, destruir a Dios y poner los ídolos de Nimrod en su lugar. Y
Pronto se elevó la torre a unas 70 millas de altura, dicen algunos, lo que parece mucha altura. Una torre de 70 millas de altura es casi tan alta como este edificio. Tenía 7 escaleras en el lado oriental por donde subían los peones y otras 7 del lado occidental por donde bajaba. Eso se llama orden. Dicen que Abraham vio la torre y la maldijo porque había observado lo siguiente. Dice Abraham: si un ladrillo se rompe, todo se lamenta. Pero si se cae un hombre, ni vuelve en la cabeza. Eso ocurre en muchos lugares, no solamente en Babel. Cuando los hombres de Nimrod disparaban flechas al cielo, dicen que los ángeles las barajaban y para engañar a los hombres las devolvían goteando sangre, y entonces los arqueros de Nimrod gritaban alborozados: hemos matado a todos los habitantes del cielo, con voz parecida a la de Mario Magda. Al ver todo esto, Dios habló a los 70 ángeles más cercanos y le dijo: muchachos, confundamos su lenguaje haciendo 70 lenguas de una. 70 es un número canónico, en hebreo, que significa muchísimo. Así se hizo. Salieron los 70 ángeles y confundieron, como todos ustedes saben, las lenguas. Este es el origen de los distintos idiomas y de las profesiones de los señores de Saussure, Jacobson y todos esos. Bueno, el caso es que nadie se entendía, y entonces un albañil decía: dame un mortero, y el peón le daba un ladrillo, y entonces el albañil se indignaba y mataba al peón. Esto no es hijo de la confusión de las lenguas, sino Un mal carácter. de un mal carácter. Entonces, matar a un peón porque te da un ladrillo en vez de un mortero. Bueno, en cuanto a la torre, la tierra tragó 1/3 de la altura de la torre. El fuego del cielo destruyó también una 1/3 parte, y el resto subsistió en ruinas hasta la antigüedad clásica. Horacio de Tarragona, en el siglo V, escribió un libro que se llama 7 libros, casualmente, un libro que se llama 7 libros contra los paganos, y allí describe la torre, ¿cierto? Dice que tiene 5 millas y media de alto, 10 millas de circunferencia, 100 puertas de bronce, 480 pisos. 480 pisos No también. está mal, Se parece esto también al mito hitita de Uli Kulmi, que se proponía atacar a los 70 dioses del cielo desde una torre. O bueno, aquellos gigantes que en la mitología clásica habían colocado el monte Pelia sobre el monte Osa, que es como si pusieran el Aconcagua sobre el Everest para llegar al cielo. Durante largo tiempo se creyó que la alta torre de Bir Nimrud, que era una ruina que se conocía, era la de Babel. Después se descubrió que no, pues se conjeturó, yo creo que con razón, que la torre de Babel debería quedar en Babel, y Babel era Babilonia. Babel era Babilonia. San Jerónimo identifica a la torre de Babel como Babilonia misma, y posiblemente se hayan inspirado los hebreos en el conocimiento del rey Nabucodonosor, que construía zigurats de gran altura, para no hablar de sus jardines colgantes, y que además imponía a los obreros penas crudelísimas. Y ahí el asunto de caerse un ladrillo y lamentarse los jefes más que si se caía un obrero. El hecho es que la torre, o el zigurat, o Babilonia misma, o lo que fueren, fueron destruidos en más allá de 522 por el rey Darío de Persia, que tuvo mucho laburo. Tanto es así que esta tarea de destrucción debió ser continuada por su hijo Jerjes. Cuando llegó Alejandro a Babilonia, Alejandro de Macedonia, vio solamente las ruinas. Allí murió Alejandro, por otra parte. Alejandro murió en Babilonia, por unas fiebres. Y se le ocurrió remendar la ciudad y hacer renacer la gloria de Babilonia. Pero calculó que iba a necesitar 10.000 hombres durante 4 meses, y eso era demasiado. Nada más que para remover los escombros, nada más que para sacar los cascotes, 10.000 hombres durante 4 meses. Y Alejandro dijo: escúchame, ¿para qué? Y allí quedó esa ruina. La población había emigrado a Seleucia, no quedó nadie, allí nadie vive. Y ya en tiempos de Cristo, todos los zigurats existentes estaban en estado del más absoluto abandono. Hoy no queda nada de aquello, principalmente porque
los muchachos construían con ladrillos, no construían con piedra. No queda nada ni de la Torre de Babel en el sentido mítico, ni de la Torre de Babel en el sentido real, es decir, los zigurats de Babilonia, las murallas mismas de Babilonia. Construían con ladrillos, pero sí quedaron ladrillos sueltos, quedaron ladrillitos que, como he explicado alguna vez, tenían el sello de Nabucodonosor. Nabucodonosor fabricaba ladrillos en sus hornos y le ponía un sellito que decía Nabucodonosor. Hijos. O Nabuco. O también decían así, esos eran los opositores. Cuando en el siglo pasado buscaban Babilonia, aunque ya se conocía su ubicación, por otra parte denunciada por una especie de colina, parecía una colina, ahora algo en escarbón. Digo, cuando buscaban los muchachos las ruinas de Babilonia, encontraban casitas muy humildes, hechas en todas las ciudades de los alrededores, con unos ladrillos que tenían el sello de Nabucodonosor. Y yo he dado en decir, lo digo por ahí, en alguna advertencia en mi libro, pero también en este programa, que esto que hacemos nosotros también está construido con ladrillos de Nabucodonosor, con ideas que otros utilizaron en construcciones más ambiciosas, en obras más ambiciosas. Aquello que otros utilizaron para llegar al cielo, nosotros en este programa lo utilizamos para edificar pequeños chalecitos, para edificar modestísimos programas destinados a la diversión de los muchachos. Pero, ¿a quién dedicar esta recordación de hoy, de la borrachera de Noé, del raje de sus hijos, de la suspensión del programa por un entrevero de la puerta, que forma parte, desde luego, de esta historia? Está todo ensayado. Y luego de la Torre de Babel, aquel gesto de suprema soberbia, según el cual Nimrod o quien fuere, pues trataron de atacar al cielo. Yo creo, Alejandro, que al pensar en la dedicatoria de este tramo del programa, es menester aclarar que ciertos gestos del Señor, ciertas maldiciones, en realidad no son otra cosa que pequeños estímulos para que los miserables que andamos dando vueltas por aquí abajo resolvamos algunas cuestiones. Esto es, lo interesante de esta dedicatoria puede recaer justamente en aquellas personas que se dedican a transformar las maldiciones de aquellos que pecaron en una operación que enaltezca el espíritu. Quiero decir, pienso primero en Henry Austin Layard, un hombre del Imperio Británico que, pese a pertenecer a él, se dedicó a buscar las venas de estas civilizaciones y, por supuesto, se llevó la mitad para el British Museum. Ahí están todavía las cosas. Están todavía ahí, se pueden ver fantásticamente bien en Londres, claro. Después de él, pienso en aquellas personas que se han encargado a lo largo de todos estos años que han sucedido a la caída de la Torre de Babel, a convertir ciertos textos escritos en una lengua en otros textos totalmente novedosos, porque todo traductor es un traidor, pero que les han permitido de alguna manera diversificar esta posibilidad del ingenio humano. Y creo que hay, si podemos armar un refrán con todo esto, podríamos decir una vez más que la única verdad es la diversidad. En estos tiempos de masificación, en estos tiempos en que se trata de igualar a todo el mundo... Exactamente, permítame que lo interrumpa por una vez yo. ¿Cómo no? Pero todo su derecho. En estos tiempos en que la cultura planetaria amenaza con hacer de todas las lenguas una, yo quiero decir que la diversidad no es una maldición, es una bendición. Es una bendición. Pero continúe usted. Decía, para estos hombres entonces, para todos los que en pos de una cultura nacional sin ningún tipo de chauvinismo, ni de macartismo, ni de ningún tipo de exclusión, sino con la pretensión de la individualidad de un pueblo, de una comunidad, han trabajado para eso, empezando por los escritores, naturalmente, y para todos aquellos que saben que una de las principales victorias que se puede obtener es no necesariamente compartir el mismo brillo, digamos, que tienen todos los mortales debajo de, por ejemplo, la industria cultural. Quiero decir, aquellas personas que viviendo en un barrio saben que tienen una luna propia. Para todos aquellos que disfrutan entonces de su luna en el arrabal, este tramo del programa. Es que, fíjese, y advierta a la gente que está viendo por televisión que no va a escuchar Luna de Arrabal, pero el título mismo, Luna de Arrabal, es casi una involuntaria definición de lo que es la cultura nacional. La observación de lo universal, esto es la luna, con ojos criollos, esto es el arrabal. Luna de Arrabal es también
parecido a lo que nosotros humildemente tratamos de hacer, mirar a Nabucodonosor con ojos arrabaleros, con ojos criollos. Si podemos mirar la luna con ojos criollos, si podemos mirar los fenómenos de la cultura universal, por más europea que nos parezca, con ojos criollos, no podremos jamás decir que no tenemos una cultura nacional. Ojalá podamos acrisolar esa cultura con la que soñamos y entonces tener Nabucodonosores que nos parezcan criollazos y lunas que nos parezcan arrabaleras. Hugo del Carril, ejemplo de artista a seguir, canta para todos nosotros Luna de Arrabal, menos para los de la televisión, para quienes tenemos solamente el gesto de siempre. La cámara es suya.